Bienvenido a un nuevo episodio de CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Hoy vamos a estar conversando de los nuevos anticoagulantes. Ya vamos a hablar sobre ese punto. Yo soy el doctor Arturo Alfonso, cardiólogo intervencionista, y hoy me acompaña el doctor Jaime Escudero, cardiólogo clínico y electrofisiólogo, para hablar de lo más importante e impactante de estos nuevos anticoagulantes. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación a Laboratorios Leti y a ti, Adrúbal. Bueno, fíjate que siempre iniciamos nosotros la conversación hablando de tu trayectoria, porque es importante, estos episodios los ven médicos generales, los ven estudiantes de posgrado, fellow, y siempre es un momento de inspiración como un especialista de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Bueno, yo me formé como médico en la Universidad Central. Posteriormente estudié medicina interna en el Hospital Pérez Carreño. Luego hice cardiología en el Hospital Militar de Caracas. Allí tuve mi primera experiencia con el doctor Salvador Weich en un estudio multicéntrico internacional, y posteriormente el servicio me sugirió estudiar electrofisiología, que es el estudio de las arritmias cardíacas y su tratamiento invasivo, ¿no? Desde el implante de dispositivos hasta los procedimientos de ablación para curar las arritmias. Fui a estudiar a España, al Hospital Ramón y Cajal de la Universidad de Alcalá. Me gradué allá y regresé a Venezuela, y desde entonces ejerzo como electrofisiólogo. Si yo fuese estudiante tuyo de posgrado, ¿cuál sería tu mejor consejo para mí? Bueno, que uno que he empleado desde que empecé a estudiar medicina. Es una carrera que requiere mucha dedicación, que requiere que uno esté muy organizado, estudiar todos los días, proponérselo, tener mucha paciencia, y para llegar a niveles de subespecialización muchísima más y mucho trabajo. Qué bueno. Bueno, fíjate, para comenzar ya en materia, sería bueno que nos pudiéramos explicar brevemente qué son los anticoagulantes. Y lo que me comentabas hace poquito, porque no son nuevos, si son nuevos, háblanos un poco de eso. Bueno, no son tan nuevos, pues ya tienen bastantes años de uso, ¿no? Okay. La historia de los anticoagulantes es muy larga. O sea, ¿para qué se desarrollan los anticoagulantes? Bueno, al principio no se desarrollaron para eso, sino que fueron hallazgos casuales. Se desarrollan para evitar la trombosis. O sea, el primer objetivo de ellos es prevención. En situaciones que tengan los pacientes que le puedan llevar a trombosis de ciertos órganos, como el cerebro, por ejemplo, los pulmones, desde que tengan en su cuerpo algún predisponente o ya una patología que genera trombosis. Por ejemplo, trombosis en las piernas, o tener una válvula, una prótesis valvular en el corazón. Y esos son sus indicaciones iniciales, ¿no? El primero de ellos, que todo el mundo lo conoce, que es la heparina sódica. La heparina sódica ya tiene más de un siglo de descubierta. Sí, así. Se descubrió en el hígado de animales. Se encontró que allí había algo que provocaba la anticoagulación. En ese momento se vio que pudiera tener alguna utilidad en algún momento. Esto fue en 1916. Posteriormente también se descubre casualmente la warfarina. Sí. La warfarina se descubrió en los años 30, estudiando por qué moría el ganado que consumía cierto tipo de hierba. Sí. Que era una especie de trébol, que desde entonces de allí se vio que se extraía un compuesto que es un acero cumarínico, que es que luego ellos llamaron warfarina por las iniciales de su grupo de investigación. Sí. Posteriormente se empezaron a utilizar en pacientes inicialmente con válvulas protésicas, cuando se empezaron a sustituir las válvulas del corazón dañadas por prótesis, para mantener a los pacientes anticoagulados, porque sabían que estos elementos generaban trombosis en el cuerpo. Sí, fíjate que siempre hablamos de trombosis, pero también está, yo siempre digo, la cara buena y la cara mala de todas estas enfermedades, de todas estas patologías. ¿Cómo es ese equilibrio entre la trombosis y el riesgo de sangrado? Es importante que nosotros podamos conocer cuál es el riesgo trombótico y cuál es el riesgo de sangrado al momento de nosotros pensar en algo de estos medicamentos. Claro, esa es la razón por la que surgen los anticoagulantes que llamamos nuevos, o los anticoagulantes directos. El problema que teníamos con la warfarina, que es el que se estaba utilizando por vía oral, ya que la heparina
sódica y la heparina de bajo peso molecular, que era fraccionada, ambas eran inyectadas. Entonces esto no era práctico para recibirlo diariamente de tratamiento. Entonces el fármaco elegido era la warfarina, que inhibe la vitamina K y todos los factores de coagulación dependientes de vitamina K. El problema es que cuando tú analizas cuántos pacientes que toman warfarina están anticoagulados, en los estudios más controlados escasamente llega al 65%, porque hay que mantener algo que se llama un INR, que es un examen de sangre, que el paciente tiene que hacerse semanalmente, quincenalmente, mensualmente, para ajustar la dosis. O sea, hay que ajustar la dosis según una prueba sanguínea. Pero eso es incómodo. ¿Qué es esto, Jaime? ¿Qué es esto del INR? ¿Por qué tenemos que ser muy ajustados a estos niveles? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Sí, ahí viene el otro problema. Ajustar el INR no era fácil. Entonces, no estamos en rango terapéutico, entonces no anticoagulamos y no hacemos lo que queremos hacer, que es prevenir la trombosis. El otro problema que tenemos es que anticoagulemos demasiado. Sí. Cuando anticoagulamos demasiado nos arriesgamos a tener hemorragias, algunas de ellas muy graves, y por ejemplo las hemorragias del sistema nervioso central, las hemorragias cerebrales, hay enormes ventajas con los anticoagulantes actuales con respecto a la warfarina, que eso era lo más temido, tener hemorragias que te llevaran a la muerte o a lesiones irreversibles. Entonces, para que todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cuál es la diferencia entonces entre warfarina y estos nuevos anticoagulantes orales? Sí, bueno, los anticoagulantes orales directos, que son los nuevos anticoagulantes orales, en vez de actuar sobre varios factores de coagulación, de la cascada de coagulación, actúan directamente sobre algunos muy específicos. Hay uno que es el dabigatran, que actúa sobre la trombina 2, que es el factor 2, y los demás son los que actúan sobre el factor 10 activado, donde está el rivaroxaban, el edoxaban y el apixaban. Al actuar sobre un compuesto, una enzima en específico del sistema de coagulación, le dan una respuesta más predecible al resultado que vamos a obtener. Además de eso, estos anticoagulantes no necesitan medir su eficacia en la sangre. O sea, no tienes que hacer pruebas para saber si el paciente está anticoagulado. El paciente va a estar anticoagulado. El otro problema que tenía la warfarina y que con los anticoagulantes directos es menos frecuente son las interacciones. El problema principal de la warfarina, era la interacción con la comida. Con todo. Con todo lo que pudiera contener vitamina K, y entre eso están todos los vegetales verdes, que además son sanos en el consumo de las dietas que recomendamos en cardiología. Entonces el paciente a veces tenía que hacer restricciones, claro, porque si no, no funcionaba la warfarina. En cambio, los anticoagulantes directos no tienen restricciones con la comida. Sí tienen restricciones con algunas drogas, pero la warfarina tiene muchísimas. Y a tu razón, ¿cuál sería el mejor impacto que ha tenido estos nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos en el beneficio con el paciente? Bueno, aparte del riesgo de sangrado. El no tener que sacarse la sangre y no tener que ajustar la dosis es tremenda incomodidad, claro, para la continuidad del tratamiento. La mayoría de estos fármacos te los tomas una vez al día, 2 veces al día, no tienes que medirte nada, es más fácil de cumplir. También hay que avisarle al paciente que en el momento que no se lo tome, también pierden eficacia, o sea, claro, que hay que ser metódico con esto, pero te ayuda a cumplirlo. La otra cuestión son los riesgos. O sea, los primeros estudios que se hicieron con estos anticoagulantes directos eran estudios de no inferioridad para ver si funcionaban igual que la warfarina. No solo no fueron inferiores, sino que cuando estudias los metaanálisis posteriores son mejores. Sí. Pero lo que impactó muchísimo en estos estudios fue la seguridad. Le da seguridad al paciente de no tener hemorragias graves, que ese era uno de los principales problemas con warfarina, que son las hemorragias graves. Hemorragias en las que te desangra, hemorragias a nivel del cerebro, que pueden ser muy graves, o gastrointestinales muy graves, que no las vas a tener con los anticoagulantes directos. Cuando hablamos, y para hablar un poco más de estas situaciones clínicas en la práctica médica diaria, ¿cuáles serían entonces estas indicaciones de estos anticoagulantes directos? Sí, bueno, tienes varias indicaciones. Las primeras... Porque es importante, sí, Jaime, que todos los que nos están viendo en esta oportunidad podamos entender
porque obviamente la fibrilación auricular es la reina de todo esto. Pero en fibrilación auricular, ¿qué hacer? ¿Cómo utilizar estos anticoagulantes directos en fibrilación auricular? La fibrilación auricular es la reina porque es la indicación seguramente más frecuente hoy en día. El tema es que tú tienes que medir los factores de riesgo que tiene el paciente para saber si lo vas a anticoagular. Para eso existen escalas. Hay una ampliamente utilizada que es la CHA2-VASc, donde mides si el paciente está en insuficiencia cardíaca, si es hipertenso, mides su edad, si es mayor de 75 años es más importante, mides si tiene enfermedad vascular, si ha tenido accidentes cerebrovasculares, si está también, se considera edad de 65 a 74 años como puntuable. El sexo, las mujeres tienen más riesgo, aunque no es algo tan definitorio como los otros factores de riesgo. Esto te da una escala de puntuación, que tan solo con tener un punto o más pudiera ser necesario anticoagularte si tienes fibrilación auricular. Además de eso, hoy en día se están considerando otros factores para considerar en fibrilación auricular. Por ejemplo, fibrilación auricular en miocardiopatía hipertrófica, sin ninguno de los factores de riesgo del CHA2-VASc, está indicado anticoagular. Aurículas izquierdas muy grandes, que ya están desestructuradas, también son muy trombogénicas, también está indicado anticoagular. Que son esas que vemos nosotros en el eco, con eco contraste espontáneo dentro, todo eso que está vemos indicado. Una velocidad bien complicada, ese es tu paciente. Sí, por curiosidad, ya que estás hablando de la parte estructural, si este paciente le hicieras una tomografía de estas que se hacen en un angiotac y ves que tiene un apéndice de la aurícula izquierda que llamamos orejuela, con ciertas formas, como ejemplo forma de alita de pollo, forma en coliflor. Esos son formaciones o muy grandes, son predisponentes para tener trombosis. Sí. O sea, entonces también está indicado anticoagular. Por ejemplo, si vas a dejar al paciente en fibrilación auricular permanente, que hoy en día eso casi no ocurre, es conveniente anticoagularlo fuera de los factores de CHA2-VASc. O sea, hoy en día hay factores adicionales que se están considerando porque hay un grupo de pacientes que no está protegido. Sí, y en esta fibrilación auricular no valvular. Sí, fíjate, con lo del tema no valvular que ya hoy en día se ha dejado de utilizar. El único escenario, así que es una contraindicación para anticoagular con los anticoagulantes directos, es las prótesis valvulares mecánicas. Nada más las prótesis valvulares mecánicas, porque el único trabajo que se ha hecho demostró que no había seguridad, que fue un trabajo con dabigatran. Tampoco está indicado si tienes una estenosis mitral, sobre todo reumática, si es moderada a severa. Todos los demás escenarios hay que usarlos con cuidado. Por ejemplo, en estenosis aórtica severa hay que utilizarlo con cautela. Eso es lo que sugieren las nuevas guías, que por cierto las nuevas guías de los anticoagulantes son del año 2021. O sea, son bastante recientes. Luego hay otros escenarios como las válvulas aórticas percutáneas, que inicialmente pudieras no darle este tipo de anticoagulantes, pero luego los puedes dar, o sea, el primer mes. Exacto. Hay algunas sugerencias, igual que si se hacen plastias de válvula aórtica o de aorta ascendente. Sí. Pero todos son condiciones temporales. Sí. Fíjate que hay una indicación, Jaime, en estos pacientes, y esto es más en intervencionismo, pacientes que tienen enfermedad de flujo lento de las coronarias, pacientes que tienen aneurisma de muy probablemente la coronaria derecha, que tienen enfermedad trombótica. Hay una dosis que hubo un trabajo bien interesante, una dosis de 2.5 miligramos con rivaroxaban 2 veces al día, y mejoraba el flujo, mejoraba la condición de trombosis. De todas maneras es un trabajo muy pequeño que habría que esperar mayores estudios en relación a esto, pero nosotros en intervencionismo, fíjate que cuando vemos una enfermedad trombótica, una tormenta trombótica intracoronaria, también se están utilizando estos nuevos o estos anticoagulantes directos para mejorar el flujo en estos pacientes. Y creo que al futuro vamos a estar teniendo pacientes que tienen, o mujeres, porque básicamente este patrón de flujo lento es muy característico en las arterias de las mujeres. Vamos a estar viendo que van a quedar con anticoagulantes orales por un largo tiempo para mejorar el flujo coronario. Así que fíjate cómo ha cambiado
la estrategia y las indicaciones médicas para el uso de estos anticoagulantes. Pero si yo soy, y muchos médicos nos están viendo, si yo soy un médico que necesito prescribir anticoagulantes, ¿cuál sería el secreto o cuál sería estas claves que yo tengo que recordar al momento de prescribir estos anticoagulantes? Fíjate, fuera de conocer todo el estado clínico del paciente, entre ellos su edad y las comorbilidades, también tienes que saber, sobre todo en estos pacientes mayores, si están recibiendo otras drogas, porque si hay interacciones con algunas drogas. Es importante. Especialmente estos pacientes que están recibiendo quimioterapia, sobre todo inmunomoduladores o inhibidores de la tirosinquinasa, algunos antivirales, y hay que saberlo. O sea, eso hay que preguntarlo y discutirlo inclusive con el oncólogo. Jaime, Fuera de eso... Pero se puede, es decir, estos anticoagulantes directos también necesitan un cálculo de la dosis, porque yo he visto en la práctica y han llegado muchos pacientes a la consulta con unas dosis que de verdad yo creo que tenemos que hacer énfasis en esto, cómo se calcula y cuál es la dosis que debería tener cada... Sí, aquí no hay áreas grises. No era como con la warfarina cuando calculamos el INR, que si está en 2,1 o está en 2,8, igual me sirve. Aquí o anticoagulas o no anticoagulas. Aquí la enfermedad renal es muy importante y quizás es lo más fácil de calcular. La dosis que está indicada de los anticoagulantes directos para rivaroxaban son 20 miligramos diarios, para edoxaban son 60 y para apixaban son 5, 2 veces al día. 2 veces al día. Esto no hay que modificarlo. A menos que el paciente... Mira, esto que hemos visto en la práctica. No, él es flaquito, le voy a poner 10. No, este paciente es muy viejito, voy a ponerle 10. O este paciente, bueno, no está tan enfermo, le voy a poner 15. ¿Qué dices tú? Para el rivaroxaban, 10 miligramos es una indicación que no está soportada por la literatura. Para el rivaroxaban, si no puedes dar 20 miligramos, sino que tienes que dar 15, que es la otra dosis, tiene unas indicaciones muy precisas. Uno, alto riesgo de sangrado. Hay una escala que se llama Heart-Bled que mide que si hipertensión no controlada, que si el paciente es muy mayor, que si tiene alteraciones renales, hepáticas, que si antes le diste warfarina y el INR era muy lábil, o sea, un paciente que está predispuesto a sangrar. Ahí pudieras ajustar a 15 miligramos. Claro. El ajuste más lógico y más exacto uno lo hace con la depuración de creatinina, que puede ser tomada en orina de 24 horas, en orina parcial o calculada por las fórmulas que existen para ello. Si esa depuración no da por debajo de 50, el paciente debe tomar 20 miligramos. Y en el caso del rivaroxaban, para tomar 15 miligramos puede tomarse entre 15 y 50 mililitros por minuto de depuración. Lo cual quiere decir que enfermos renales crónicos, que no está la enfermedad renal tan avanzada, le puede dar el anticoagulante. Perfecto. Pero hay que ajustarlo. Igualmente en la enfermedad hepática hay que tener mucho cuidado. Primero por los pacientes que tienen ciertas hepatopatías que ya tienen alteraciones de coagulación y después porque todos estos anticoagulantes tienen algún paso de su metabolismo en el hígado. Sobre todo el sistema de los citocromos P450, alguno de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso te indicaría disminuir también la dosis. Pero en la práctica diaria habitualmente es por el paciente renal, un paciente que tiene la depuración menor o que tiene mucho riesgo de sangrado, pero son 15 miligramos. 10 miligramos es una recomendación que no está probada. Perfecto. O sea, y en esto como es blanco y negro, aquí no hay gris, probablemente no estés anticoagulando al paciente. Fíjate, y mira que hay pacientes, los que van previo o posterior a la cirugía, las más clásicas son las de traumatología, ¿no? De cadera, de rodilla, que también ahí con el momento de nosotros hacer las evaluaciones preoperatorias o al momento de hacer la sugerencia al traumatólogo, tenemos que tomar en cuenta cuál es la dosis que nosotros vamos a utilizar. Claro, las dosis ahí pudieran... preventivas. Las dosis preventivas son diferentes. Sí. Y bueno, aquí es un tema hablar, en este caso con los traumatólogos y también en algunas cirugías, sobre todo si las cirugías no presentan un riesgo altísimo de hemorragia, y el paciente tiene un riesgo alto de embolizar, hay que anticoagular. Hablemos un poquito, Jaime, de esto, porque esto es bien interesante y muchos, yo sé que les va a llamar la atención. Al momento de nosotros hacer las evaluaciones
preoperatoria o esta evaluación de paciente que va para cirugía, ¿cuánto tiempo tengo que suspender estos anticoagulantes directos versus la warfarina? ¿Existe alguna diferencia o hay algunas consideraciones que hacer en este caso? Porque también veo muchos errores al momento de Sí, bastante. Primero, ¿en qué cirugía suspenderlo? Eso. Hay muchas cirugías menores donde el sangrado es muy controlable, que no hay que suspenderlo, pero ya te digo, a veces el operador quiere hacerlo. Claro. Por ejemplo, en las extracciones dentales no es necesario suspenderlo, pero algún odontólogo te dirá, si no lo suspende no le quito la... Bueno, sí. Oftalmológicas. Sí, por ejemplo, para nosotros no es una contraindicación en el implante de dispositivos, por ejemplo. Tampoco es contraindicación en algunas cirugías menores donde puedes comprimir o donde puedes hacer hemostasia fácilmente, operaciones superficiales, de piel. O sea, no es necesario. Ahora, el que va a operar al final es el que decide, aunque tú le sugieras, cuándo suspenderlo. Por ejemplo, los anticoagulantes, los del factor 10A, el Rivaroxaban. Sí. La suspensión del Rivaroxaban 2 días antes es suficiente, pero uno a veces ve una semana y no entiende por qué, porque 2 días es suficiente. Sí. ¿Qué implicaría? ¿Cuál sería el paciente que hay que suspenderlo antes? Un paciente muy mayor o con una depuración alterada, que habría que suspenderlo 3 o 4 días antes. Listo. Pero la gente sin estos factores, 2 días antes es suficiente. ¿Y warfarina? Y se puede reiniciar, que eso te iba a decir, una vez que está controlado el sangrado, entre 6 y 8 horas después de la operación. No hay que esperar días para hacerlo. Importantísimo. El tema de la warfarina es que tienes que esperar por lo menos 72 horas. Pero este es un paciente que tenía el INR bien. Si lo tiene muy prolongado, pudiera ser hasta más. Entonces, a diferencia de los anticoagulantes directos, la warfarina yo necesito tener un INR previo para yo poder saber en qué rango estoy. Claro. Y muchas veces lo que se hacía con la warfarina, que hoy en día ya no se hace o no es habitual hacerlo con los anticoagulantes directos, es el puente, el bridging. La terapia puente. Sí, la terapia puente, que era con heparina de bajo peso molecular. Actualmente los anticoagulantes directos no lo ameritan. No, exacto. No lo ameritan, pudiera considerarse algo de un riesgo embólico muy elevado, pero no lo ameritan porque en los estudios que se han hecho demuestran que hay más hemorragias el hacer el puente. Yo creo, Jaime, que esta terapia puente solamente queda para aquellos pacientes que van a hacer cirugía no cardíaca, que tienen prótesis mecánica, un paciente que viene con warfarina y que necesita de una terapia puente para entonces, obviamente, someterse a una cirugía no cardíaca. Totalmente de acuerdo contigo. Para eso es lo que quedó. Es la única. Otra pregunta interesante y sé que es de mucho interés. ¿Cómo hacemos el monitoreo? Porque hablaste ahorita de INR, ¿ok? Pero entonces el INR es el patrón que nosotros tenemos con warfarina. ¿Qué pasa con los anticoagulantes directos? Fíjate, los anticoagulantes directos no necesitan monitorización. Además, es muy costosa la que existe y no está ampliamente disponible, que era medir el factor 10 activado. Pero es que no hace falta. ¿Qué tenemos que monitorizarle al paciente? Si es un paciente, sobre todo cada cuánto tiempo. O sea, para la mayoría de los pacientes basta una vez al año. Tienes que hacer evidentemente medir la hemoglobina, hematología, ver que no haya alteración de hematología, medir la función renal, la función hepática, que todo eso esté bien para no tener que hacer ajustes de dosis. Ahora, un paciente con predisposición a sangrar seguramente cada 6 meses tendrá que hacer algún examen. Sí, fíjate, por ejemplo, a veces el examen de orina, ¿no? Un examen de sangre oculta en ese para evaluar si hay alguna fuga, ¿no? Lo que decimos, alguna fuga en estos pacientes. Sí. Y fíjate una cosa, ya hablamos sobre el diagnóstico, hicimos en qué pacientes vamos a utilizar estos anticoagulantes, pero ¿cuál es el principal reto que tenemos los médicos? Y creo que los anticoagulantes no solamente son uso exclusivo de los cardiólogos. Fíjate que creo que en todas las especialidades tiene algún paciente que tiene riesgo de trombosis y que tiene la necesidad de utilizar esto. ¿Cuál es el reto mayor que presentamos nosotros como médicos? Hay un grupo, hay patologías que todavía no esté comprobado que sean mejores. Por ejemplo, algo que no es muy frecuente, el síndrome antifosfolípido. Eso está en discusión. Algunos cánceres promueven la trombosis. Ese es otro escenario donde tampoco están muy probados. En los niños,
En los niños también tienen enfermedades que pueden generar trombosis y en los niños no son tan utilizados, aunque en las pequeñas experiencias que hay indican que sí pudieran utilizarse, pero quizás ahí hay que hacer estudios por lo de las dosis, ¿no? Que es diferente. En las embarazadas no están indicados tampoco. Importante. Ahí tenemos que le damos a las embarazadas, porque hasta ahora lo que se puede utilizar es heparina. Enfermedad cerebrovascular, sí. Jaime. Pacientes con fibrilación auricular post una enfermedad cerebrovascular, ¿cuál es tu opinión? Fíjate, los accidentes cerebrovasculares cardioembólicos, ¿no? Sí. En los cuales la fibrilación auricular tiene un papel cada vez más importante, porque estos llegan a ser hasta la tercera parte de los accidentes cerebrovasculares. Y eso es, digo, la tercera parte, porque el monitoreo que hacemos buscando al paciente que tenga fibrilación auricular quizás todavía son de muy corto tiempo. Pero hoy en día, gracias a la tecnología, a nuestros teléfonos, a los relojes, sí, nos ha permitido saber más de los pacientes y hemos encontrado que probablemente los ACV provocados por embolismos por fibrilación auricular son más de ese 30%. Y por supuesto ahí están indicados todos los anticoagulantes directos. O sea, en los metaanálisis son superiores en mortalidad, sí, son superiores en eficacia también para que no haya un nuevo accidente cerebrovascular. O sea, perfecto. Y son más seguros. Sí. Ese es otro tema también, porque a veces con los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en la etapa aguda, sí, que si había riesgo de hemorragia o no, eso. La tendencia hoy en día es que si la sospecha es altísima de que es un accidente cerebrovascular embólico, el neurólogo te pone anticoagulación de inmediato. Inmediatamente, sí. Y con las nuevas técnicas de imagen, creo que esto, porque anteriormente dependíamos de una tomografía, pero ahora las imágenes han avanzado muchísimo. Correcto. Y nos puede dar un riesgo de sangrado, un riesgo mayor en cuanto a este caso. Mirando hacia el futuro, Jaime, ¿okay? ¿Qué tenemos o qué nos depara con estos nuevos o estos anticoagulantes directos? ¿Qué es lo que puede venir? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué hay de nuevo? ¿O qué es lo que nos viene en el futuro? Bueno, ya están en estudios de fase 3, que son los anticoagulantes del factor 11 activados. Pero todavía los trabajos están en curso, no han demostrado nada. Estos trabajos tienen que involucrar a varios miles de pacientes, como estuvieron involucrados en los de los anticoagulantes inhibidores del factor 10 activado. Lo que se está buscando es todavía que sean más seguros. Porque ya con estos anticoagulantes nuevos, directos, lo que logramos es tener una respuesta, o sea, son eficaces, son muy eficaces para prevenir la trombosis y se pueden utilizar en múltiples escenarios. Sí. Completando lo que dijiste antes de los síndromes coronarios, ¿sí? Sí. Hoy en día no solamente está indicado, aunque como tú dijiste, la indicación no tiene un nivel de evidencia tan fuerte, en los pacientes con síndromes coronarios agudos con fibrilación auricular, sí, sino que pudieras utilizarlo en los que no has evidenciado fibrilación auricular. Incluso antes uno le temía combinarlos con los antiagregantes plaquetarios y hoy en día eso es normal. Sí, y fíjate que interesante esto que estás comentando, porque anteriormente dejábamos, por ejemplo, un paciente que hacía, porque es muy diferente el paciente que ya viene con fibrilación auricular, una fibrilación auricular permanente, pero el paciente que hace un infarto y hace durante ese infarto, hace un trastorno del ritmo, hace una fibrilación auricular y este paciente es posrevascularizado. O queda con fibrilación auricular muy probablemente por este trastorno isquémico de este paciente, o el paciente ya al mejorar colocar o abrir la arteria ya mejora este ritmo. Pero este paciente que se va con fibrilación auricular después de un intervencionismo percutáneo, teníamos nosotros entonces que colocar rivaroxaban o en aquel momento algún anticoagulante, clopidogrel y aspirina, y se iba con la triple terapia para su casa. Ahora con estos nuevos antiplaquetarios, las guías nos están sugiriendo que yo me puedo ir con dos, me puedo ir con rivaroxaban y con ticagrelol, pudiera ser una opción, y que este paciente va a estar muy bien. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa triple terapia? Sí, fíjate, con el rivaroxaban, si vas a dar clopidogrel,
tienes que mantener la terapia triple Sí. una semana, Exacto. luego doble un mes. Exacto. Con el ticagrelor te liberas de eso. Lo Sí. puedes hacer antes, Sí. porque el ticagrelor también ha demostrado que es mejor antiagregante que el clopidogrel. Es así, es así. Y estos Sí. pacientes tienen el beneficio que lo puedo utilizar por menos tiempo y obviamente disminuye el riesgo de sangrado por utilizar estos tipos de medicamentos. ¿Cuáles son tu consejo final para todas estas personas que nos están viendo el día de hoy en relación a la utilidad de estos anticoagulantes directos? Sí, hoy en día no queda solo el escenario que tú mencionaste, que era el de las prótesis valvulares mecánicas para anticoagular con warfarina. Ni siquiera hoy en día es económicamente una alternativa mejor utilizar la warfarina, porque con los exámenes que hay que hacerse y los riesgos que se corren al final, es mejor utilizar los anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales son más eficaces, son más seguros y deben darse a las dosis que están establecidas. Aquí no pasa como otras medicinas, como pudieran ser los antihipertensivos, que uno va graduándolos. Sí. Aquí tenemos una dosis para anticoagular en unos escenarios y hay que seguirlos. O sea, no podemos anticoagular demasiado a alguien que tiene muchísimo riesgo, pero tampoco podemos dar dosis subterapéuticas, como es la del rivaroxaban de 10 miligramos. Y no hay que dudar, y si uno tiene las dudas, debe consultar a colegas que tienen más experiencia, o como pasa hoy en día con la cardiología, tenemos guías en todas partes, guías latinoamericanas, guías europeas, guías americanas, que son de mucha ayuda. Si revisan las guías europeas del 2021 que mencionamos, ahí pueden resolver cualquier duda, porque está muy claramente expresado dosis, vías de administración, horas y efectos secundarios. Está establecido todo lo que se debe saber. Otra cosa que a veces le daba temor a tocar un tema un poco histórico cuando empezaron los anticoagulantes directos, era que si no tenía el antídoto, porque el antídoto de la warfarina era la vitamina K, pero cuando teníamos una hemorragia severa por warfarina, ni que le pusieras toda la vitamina K, al final terminabas haciendo hemostasia con el procedimiento que fuera, poniendo sangre, poniendo plasma, igual. Bueno, los anticoagulantes orales sí tienen antídoto, pero solo se utilizan en hemorragias muy severas. Afortunadamente la vida media de ellos es corta, no es larga como en la warfarina. Sí. Bueno, y básicamente si es muy severa la hemorragia, con las medidas habituales se controla. Bueno, gracias Sí. Jaime. Es un placer por haber conversado hoy contigo de anticoagulantes. Hiciste una revisión perfecta de lo más importante que nos debemos llevar nosotros y de todas estas personas que nos están viendo hoy de los nuevos anticoagulantes orales. Y también quiero agradecer al Grupo Leti por tenernos y por hacer este tipo de producción académica, que lo importante es llevar a ustedes la información más exacta y más veraz de todo lo que tiene que ver con cardiometabolismo. También quiero agradecer a nuestro equipo de producción, que estamos desplegados por todo el país llevando esta información. Los invito a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos los episodios de CardioMed, y los espero en un próximo episodio aquí mismo en CardioMed, Tecnología Médica del Grupo Leti. Hasta luego.